Excelente día para todos. A continuación voy a presentar el proyecto de investigación Caracterización de la permeabilidad de un material compuesto híbrido reforzado con fibra de vidrio y cabuya mediante el proceso BARM, caso material híbrido. Este proyecto lo hemos realizado en conjunto con quien les habla, Diana Peralta, Diego Jiménez, Jaime Molina y Gustavo Moreno. En este estudio se realizó el análisis de la influencia del uso de fibras sintéticas y naturales en la caracterización de permeabilidad en materiales compuestos, aplicando el proceso de transferencia de resina asistida por vacío BAR a muestras de fibra de vidrio chope de Strand y Cabuya con el fin de observar el avance del frente de flujo empleando resina epóxica. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de polímeros compuestos reforzados con fibras de vidrio, vemos que consiste en fibras sintéticas o naturales incrustadas en una matriz polimérica. Este tipo de fibras son las responsables de dar las propiedades estructurales del material compuesto. Dentro de estas fibras, como las de vidrio, carbono y boro, entre otros, vemos que existen fibras naturales que se encuentran en la naturaleza y al utilizar entre estas fibras naturales y sintéticas conjuntamente con una matriz polimérica o material compuesto denominado híbrido, vamos a ver que este tipo de material va a ser de gran interés ya que existe una gran preocupación por la preservación del medio ambiente y el uso de materias primas renovables. Para nosotros poder fabricar este tipo de componentes que se puedan utilizar para lo que es el moldeo por compuestos líquidos, vamos a utilizar técnicas que se encuentran dentro de las que se denominan transferencia de resina asistida por vacío o VAR. Este proceso consiste en colocar un material utilizado como refuerzo de fibra en un molde abierto, como ustedes pueden ver aquí, y encerrarlo en una bolsa flexible. Al aplicar el vacío, la presión de esta bolsa va a disminuir, ocasionando una reducción en el aire y permitiendo el paso de resina hasta impregnarse en todas las fibras a través de unas tuberías dispuestas en el molde. Una de las ventajas de este tipo de procesos es el uso de herramientas de bajo costo para producir piezas compuestas de alta calidad, la que convierte en una de las técnicas de fabricación preferidas en distintas industrias. Podemos obtener también piezas sólidas, homogéneas y de excelente calidad con este tipo de procesos. Sin embargo, para poder nosotros realizar este tipo de procesos, es indispensable que nosotros realicemos una investigación en relación a la permeabilidad para poder entender la facilidad con el que el flujo va a fluir dentro de un material poroso. Vemos que si la permeabilidad de las fibras es elevada, el fluido va a ir con mayor rapidez. En cambio, si la permeabilidad es baja, el fluido tiene más resistencia al flujo. Para este tipo de simulaciones de materiales de procesos de moldeo por compuestos líquidos LCM, la permeabilidad es un factor sumamente importante para poder realizar una predicción del tiempo de llenado en todas las posibles zonas secas de la parte obtenida. Hoy en día no existen métodos estandarizados que me permitan entender la caracterización de la permeabilidad de los materiales compuestos. Por tanto, varias investigaciones nos han permitido orientar este tipo de enfoques a partir de la ley de Darcy, para poder determinar todas las variables como tiempo de llenado, permeabilidad, viscosidad, presión, velocidad, entre otras que intervienen en el proceso BARM. Para el desarrollo de esta investigación, hemos aplicado una metodología de 4 pasos, donde inicialmente iniciamos con la manufactura de los ejemplos a analizar, se realiza la caracterización de la permeabilidad, continuando con la recolección de datos y finalizando con la validación y simulación numérica. Cuando estamos hablando nosotros de manufactura de los ejemplos, vamos a ver que se va a realizar pruebas de infusión sobre cada una de las fibras para entender y registrar el movimiento radial del frente de flujo. Aquí hemos realizado para el material híbrido una combinación de fibra de vidrio más cabuya más fibra de vidrio.
Debido a sus excelentes propiedades mecánicas, se utilizó la fibra de cabuya tejida y la fibra de vidrio tipo Chopped Strand. Se realizaron varias muestras en forma plana rectangular de 275 milímetros por 230 milímetros. Aquí nosotros vamos a obtener datos de avance radial de frente de flujo, extrayéndolos mediante grabación de este proceso, permitiéndonos entender cuál es el valor aproximado de la permeabilidad en relación a la variante de la ley de Darcy de flujos radiales. Se realizaron 20 réplicas del experimento de infusión para obtener un bajo error. La configuración de las muestras fue principalmente la de fibra de vidrio tipo Chopped con una capa. Se realizó la de fibra de cabuya tejida con una capa y se realizó la composición del material híbrido, el cual es fibra de vidrio, cabuya y fibra de vidrio, es decir, un número de 3 capas. La selección de la resina es clave también en este proceso para la selección del material compuesto. En este caso se utilizó una resina epóxica IN2 con su respectivo endurecedor AT30 Slow. Ustedes pueden ver aquí en tablas cuáles son las características en relación a las propiedades, apariencia, viscosidad y densidad. La resina lo que se quiso es que sea un líquido claro, donde su viscosidad está entre 500 a 800 megapascales y la densidad entre 1.08 y 1.18 gramos por centímetros cúbicos, realizando también la composición en relación al endurecedor y teniendo en consideración cada uno entre los dos líquidos una combinación de viscosidad de 200 a 450 con su densidad de 1.12 a 1.18. En relación a lo que son las propiedades del curado o del endurecedor, vemos que vamos a tener una efectividad de tiempo de conserva a 25 grados centígrados entre 80 a 100 minutos. El tiempo de gelificación de este tipo de elemento va a ser de 8 a 11 horas, el tiempo de desmoldeo de 18 a 24 horas y el tiempo de curado entre 24 horas. Dentro de lo que es el equipo y el montaje para realizar la caracterización de permeabilidad, se utilizaron los siguientes elementos: una bomba de vacío de 1.5 cfm, una estructura del molde bolsa de vacío, de espesor de 50 micras de espesor, cinta sellante, una filmadora, un recipiente de resina, una manguera transparente de 6 milímetros de diámetro, conector de silicón, también un reservorio de manómetro, además del molde que consiste en una placa de vidrio en forma rectangular. Como ustedes pueden observar, para nosotros poder realizar la réplica de estos experimentos, hemos realizado un molde en el cual vamos a colocar cada una de las capas. En este molde consta de una una placa de vidrio con forma rectangular, en el cual nosotros vamos a colocar nuestros moldes con la fibra. Vamos a colocar la conexión de resina, vamos a tener un cronómetro, vamos a tener el molde, vamos a tener la fibra de vidrio y vamos a tener un elemento sellante. Todo esto dentro de una bolsa para poder realizar el vacío. Las condiciones de caracterización de la permeabilidad de estos elementos la hemos realizado en una inyección a presión de 8000 pascales, una temperatura entre 20 a 25 grados centígrados y la resina, la cual tiene una viscosidad de 0.65. Como anteriormente se mencionó, se hizo una relación entre lo que es el material refuerzo con la resina en una relación del 60% al 40% de su composición en masa. Para la recolección de datos, lo que se utiliza es la grabación del proceso. Se extraen los datos de la posición del frente de flujo, como ustedes pueden ver en la imagen, para los tiempos de 20 segundos, 40, 80, 160, 320, 640 y 840 para las 3 muestras de fibra, determinando el promedio de los mismos.
Con este tipo de promedio, nosotros vamos a poder entender cómo se comporta el frente de flujo de resina y el tiempo de infusión. Luego de esto, al hacer una relación de la gráfica de área en relación al fuente de flujo, vamos nosotros a realizar un ajuste de curva aproximado a la recta, donde esta pendiente nos va a permitir hallar el valor de la permeabilidad de las fibras utilizadas como refuerzo. Como anteriormente se mencionó, durante el proceso de fabricación BART, la permeabilidad del refuerzo es un parámetro especialmente importante que influye directamente en la calidad del material. Esta permeabilidad se la puede medir en un estado saturado o no saturado. La preforma se impregna dentro del líquido inicialmente para luego medir la variación de presión y la velocidad del flujo. Mientras que en el estado no saturado, la forma seca se coloca en el molde y se anotan los datos de distancia del frente de flujo. Es por esto que a partir de esta recolección de datos, nosotros hemos realizado un análisis a través del método numérico y este tipo de análisis necesitamos hacerlo a partir de lo que son datos experimentales, cuando hacemos el análisis entre flujo unidireccional y flujo radial. Y para el flujo unidireccional se puede realizar el análisis a partir de la ecuación de Darcy, tal como nosotros lo podemos ver aquí, donde se realiza el análisis en relación a la posición del frente de flujo X en un determinado tiempo. Mientras que para el caso de los flujos radiales utilizamos la misma ecuación de Darcy, sin embargo, orientada a lo que son permeabilidad para materiales isotrópicos. En este caso, los materiales isotrópicos, vamos a ver que su comportamiento del flujo es el mismo en todas las direcciones del material. Es por eso que la forma del frente del flujo va a ser circular. Y es aquí donde nosotros el frente de flujo lo vamos a calcular en relación al radio de entrada de la resina y con estos múltiples enfoques experimentales vamos a poder calcular la permeabilidad dentro de este investigador. Con este método experimental y analítico, nosotros también queremos comparar y visualizar cómo es el comportamiento a través de una simulación. Se ha realizado una simulación de flujo en el software MoldFlow Insight. En este software, lo que hemos realizado es una malla tetraédrica 3D, en el cual el número de tetraedros es de 189.124, teniendo un número de nodos de 34.759, donde el aspecto de radio, el máximo es de 136.60, el medio 46.16 y el mínimo 1.46. En este caso hemos utilizado el máximo de 136.60. Como ustedes pueden ver, se ha realizado una comparación entre la simulación y la experimentación del proceso BART. En los 20 segundos, 80 segundos, 320 segundos y 640, corroborando cómo se comporta el frente de flujo tanto en la parte experimental como en la simulación para lo que es el proceso BART de fibra de vidrio. Aquí también podemos ver la comparación entre la simulación experimental y el proceso BART únicamente en la fibra de caboya a los mismos tiempos. Se puede analizar cómo el comportamiento y el frente de flujo, nosotros tenemos una diferencia, por ejemplo, en el caso A, de 34 milímetros a 29.88 milímetros y comparamos que tenemos un error solamente del 3% en cada uno de estos datos. En relación a la validación entre la simulación y la parte experimental del proceso BART del caso de materiales híbridos, vemos que el frente de flujo se comporta casi similar. Hay una mínima diferencia entre lo que es el frente de flujo, su dispersión radial y cómo el flujo en relación a la resina tiene más congruencia y mejor adherencia al material.
En la discusión vemos que la posición promedio del avance del frente de flujo de resina obtenida mediante la experimentación del proceso VAR en distintos tiempos sobre las muestras tanto de fibra de vidrio, chope de Steinmann, cabuya y el material híbrido. Como podemos ver, se observa que al inicio de la infusión, la posición del frente del flujo de la resina es mayor en la fibra de vidrio. Por otro lado, al final de la infusión, es decir, a los 840 segundos, la posición del frente de flujo de resina es mayor que el material híbrido, lo que determina que la velocidad del flujo de la resina y la permeabilidad va a ser mayor en este material. Estas fibras de vidrio y cabuya han sido analizadas individualmente. Aplicando la ecuación de la ley de Darcy en relación al área de nuestro estudio y el frente de flujo, vemos en nuestros datos que en relación al tiempo y cada uno de los materiales, los tiempos utilizados en la medición de este avance de flujo de la resina para las fibras utilizadas como refuerzo, podemos observar que tiene un mejor comportamiento el material híbrido en relación al frente de flujo y al tiempo. Y al aplicar en relación al área donde estamos teniendo este frente de flujo, podemos ver que al graficar estas fibras como el material híbrido, podemos realizar un ajuste lineal en estos datos y de esta manera obtener las ecuaciones de líneas rectas para determinar la permeabilidad en cada uno de los tipos de materiales. Como ustedes pueden ver en relación a la permeabilidad calculada para la fibra de vidrio, cabuya y el material híbrido, puede parecer contradictorio que la resina fluya con mayor rapidez sobre el material híbrido, ya que posee mayor número de capas y debería existir una mayor resistencia en flujo. En otras investigaciones, como la de Lee, manifiestan que la adición de tela de yute como una fibra vegetal a un material híbrido combinado con tela de ramio reduce los tiempos de función entre los 3 y 30%. En esta investigación, sin embargo, al combinar la fibra de cabuya con la fibra de vidrio en relación al 20 y 40, vemos que se realiza una reducción del tiempo de función del 12 al 14% en relación a la fibra de vidrio y del 7,40% en relación a la fibra de cabuya. Además, podemos observar que el avance del frente de flujo de resina es mucho mayor que la fibra de cabollo. Por tal razón, es mayor siendo 8,576 por 10 a la menos 11 para la fibra de caboya tejida, mientras que para la fibra de vidrio está en 7,36. Aquí vemos que se manifiesta una permeabilidad alta en las fibras vegetales en relación sobre la fibra de vidrio, debido a la estructura de múltiples escalas de fibra vegetal y a una elevada porosidad proporcionando mayores canales de flujo al interior de la resina. Como se puede visualizar, vemos que en este tipo de material híbrido combinado con tela, vamos a ver que se reduce el tiempo de fusión de 13% a 30%. Esto se debe a la estructura de múltiples escalas de fibra vegetal y a una elevada porosidad proporcionando más canales de flujo dentro de la resina. Otro fenómeno que se presentó al momento de la caracterización de permeabilidad son las formas irregulares del frente de flujo para la resina de la fibra de vidrio, chope de Steinmann, mientras que para el material híbrido las formas fueron más simétricas, como ustedes pueden ver aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que nos está dando un lugar a un frente de flujo irregulares y asimétricas que pueden afectar a la medición de la posición del frente de flujo de la resina y por ende la permeabilidad. Al aumentar el número de capas, los frentes de flujo se suavizan, logrando una mayor isotropía de las fibras. Este comportamiento, explicado por varios autores, concuerda que los resultados obtenidos en esta investigación se muestran que los frentes de flujo se obtuvieron correctamente. Como ustedes pueden observar en estas imágenes,
podemos ver cómo la distribución es más homogénea cuando estamos trabajando con el material híbrido. Vemos que la reducción de esta infusión en el tiempo es del 12.14% en relación a la fibra de vidrio. Es decir, vamos a observar una ventaja dentro de lo que es el frente de flujo al utilizar fibras vegetales en materiales compuestos. Dentro de este material híbrido compuesto, vimos que a los 1320 segundos en un tiempo total existió una distribución de malla en relación al play que iba decreciendo con el tiempo al 64.4%. Al comparar con otros estudios en relación a lo que es permeabilidad, hemos revisado que el frente de flujo que se obtuvo, por ejemplo en el estudio de Comas Cardona, vemos que se observa que un frente de flujo es irregular si es que solamente tuviéramos lo que es fibra de vidrio. En comparación, cuando vamos nosotros aumentando las capas, vemos que hay una mejor distribución y el frente de flujo va a ser más homogéneo y circular, como podemos comparar con nuestro material híbrido. Como conclusiones de esta investigación, vemos que la permeabilidad de distintas fibras dependen también de varios aspectos, como la presión de inyección, porosidad del material, tipo y viscosidad de resina, razón por la cual existe una diferencia de valores determinados entre distintos autores. Desde este análisis nosotros también podemos destacar que las fibras vegetales, en combinación con fibras sintéticas, disminuyen los tiempos de infusión entre un 7.40% y un 12.14%. Además, en los materiales híbridos, el avance del flujo en resina es más regular a comparación de las fibras de forma individual, debido a la distribución de consistentes de la masa de las fibras. La técnica del flujo radial utilizado en la experimentación presenta ventajas que permiten medir la posición del frente de flujo de resina en dos direcciones con un solo experimento. Este tipo de procesos VAR se los aplica en múltiples aplicaciones automotrices, aeroespaciales, militares y comerciales. Este tipo de procesos presenta muchos aspectos críticos, ya que en estos nosotros debemos evitar que no existan fugas de aire durante la infusión de resina para evitar los defectos de las piezas. En la tipo de fibra de vidrio chope de Strand Mat fue complicado obtener frentes de flujo de resinas circulares, razón por la cual se tuvo gran dispersión en las mediciones de la posición del flujo de resina, influyendo en el cálculo de nuestra permeabilidad. Como trabajo futuro a partir de esta investigación, nosotros podemos validar que con estos datos de permeabilidad podemos generar modelos dentro de diferentes tipos de partes, piezas, para poder obtener nuevas piezas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también al entender el frente de flujo vamos a poder proponer cuál va a ser los puntos de inyección adecuados para la obtención de geometrías aplicando el proceso de moldeo bar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Mi nombre es Diana Peralta.